Hola, sean todos bienvenidos a otro Tangente. El día de hoy vamos a tocar dos de los temas que ya hemos abordado aquí, que son constantes. Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de masculinidad, de política en Guatemala, pero lo vamos a abordar desde la óptica de dos de los invitados que tengo el día de hoy aquí, que es muy particular lo que ellos hacen, es comedia aquí en Guatemala. En un momento vamos a tener la toma abierta y ustedes los van a reconocer. Muchos de ustedes los han oído, los ubican perfectamente. Los voy a pasar a presentar. No sin antes recordarles a ustedes, por favor, apóyennos muchísimo. Siempre dándole seguir y las notificaciones en las redes sociales a Tangente. Compartan nuestro contenido. Nos mantenemos siempre en el podio de los podcasts hechos aquí en Guatemala. Los número uno en lo que hacemos. Y solo nos ganan el rezo del rosario de la diócesis de Escuintla. No se rían. ¿Por qué se ríen? No, yo lo escucho. ¿Vos cuáles misterios escuchas? ¿Los dolorosos, los gozosos, yo los luminosos? El canal 20... ¿qué? 7. Ese no es. Yo, no 7. Y, por supuesto, nos gana Casa de Dios. Claro, es que Pues, ¿Le ganamos alguna vez? sí, así. Pero solo una vez y fugazmente. sí. Pues, En fin, tienen los números. ya está la toma abierta. Ya reconocieron algunos la voz también de Rob Rímola. ¿Cómo Hola. estás? Bienvenido, Tangente. Todo bien, esta es mi voz, Siempre mi voz cambia. masculina. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Igual y Godínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Aquí bien, tranquilo. Bueno, ando por invitarme ahí. Aquí de goma. Como siempre. No, mentira. Comediantes guatemaltecos, hacer comedia en Guatemala y además el tipo de comedia. Ustedes hacen stand-up y no todo lo que hacen, pero sí tocan lo que es la vida cotidiana y obviamente hablan de cómo nos afecta las decisiones de los tomadores de decisiones que elegimos, Sí, y que hombre. escogemos. La política. Sí, hombre. Los dos han chapoteado en eso y se los ha llevado la gran diabla. Yo me recuerdo la primera vez que vi a Rob, lo vi con la batucada del pueblo, somatando tambores en la plaza. Eso. Es cierto. Y No también sirvió de algunos nada, de ustedes pero se bueno. recordarán de Rob y Jimmy Morales, que no sabe aguantar vara, ¿verdad? No aguanto vara. Saludos a mi amigo. Básicamente Rob le Ahí trae los lentes. saludó a Jimmy Morales y Jimmy Morales le puso un juicio. Me recordó un poco a lo que le pasó a Jimmy Kimmel las semanas pasadas. Claro, muy Que similar. de hecho solo no que fue yo un no chiste soy... de Trump. Trump No. había hecho muchos chistes de Trump, pero simplemente agarrando el tema de Charlie Kirk, de hecho fue un comentario bastante inocuo lo que hizo en ese sentido. Un comentario creo que equivocado, estaba muy al calor lo que había pasado, no se sabía el asesino de Charlie Ajá. Kirk mucho, y agarraron de pretexto eso. Ni siquiera fue Trump, sino un mamón de Trump. Creo No que sabemos sí. si hubo ¿Vos supiste instrucciones o eso? ¿De qué? ¿De por qué lo sacó? Sacaron del Al aire, aire a Jimmy Jimmy Kimmel. Kimmel. con porque- presiones. No fue mi directamente chiste el fue. gobierno, sino Solo que fue- puso un video de Trump. Ajá. Y Trump hizo el chiste, pues. Porque le preguntaron cómo está después de la muerte de su amigo. Ah, pues bien, miren, estamos construyendo una parte de la Casa Blanca. Es como, bueno, sí está muy afectado, claramente. Sí, claramente se ve afectado. Igual que la esposa. Ah, claro, sí. Sí, dijo algo así como que... Charlie. Dijo que estaba llorando por Charlie Kirk como llora un niño de 14 años la muerte de su pescadito. Sí, justo. Algo así. Justo. Pero el tema es que te tocó también Bueno, conocer desde ese punto de vista en el ya lejano 2017. 2017, 2018, sí, lo intentó. intentó. Le damos Y puntos no, por pues. haberlo intentado. No lo logró hasta el momento. Esperemos que no lo logre. No, yo creo que ahorita tiene preocupaciones mayores. Sí, ya nadie le quiere dar favores a un cadáver político. Eso es una. Y dos, pues yo tampoco es que tenga un show muy exitoso en la tele. Entonces, no hay pedo. No me De puede quitar hecho, un show. no tenés un show. No, en la tele. menos exitoso. No pasa nada. No hay nada que me puedan quitar. Eso es mi El hombre secreto. desnudo no le teme a los pickpockets. Vamos a Ese es mi ordenar un secreto, poco ahorita capitán. el gallinero. Porque lo que a mí me interesa saber, ustedes son parte de un movimiento que he visto cómo va creciendo. Creo que tener estos booms de creativos y empieza a haber un movimiento de comedia en el país tiene que ver primero con que hay un mercado suficientemente grande que empieza a demandarlo, como que hay
comedia que tiene que estar conectada con lo que pasa en Guatemala. Ya no vale nada más lo que produce Televisa, ni los que hablan inglés voltear a ver qué está haciendo Estados Unidos, sino que necesitan hablar de qué fregados está pasando en Villanueva, en Misco, con el tráfico de aquí, lo que ha estado pasando alrededor de el manoseo político. Entonces, eso solo te lo pueden dar los comediantes locales. Y después, mal que bien, en este país todavía gozamos de un nivel de libertad de expresión que ustedes bastante se cuelgan de eso. Entonces, quisiera que me contaran un poco el origen de eso, y además que creo que estoy hablando con Mara, que le ha tocado, digamos, venir de clase urbana trabajadora, y eso también forja carácter, ¿verdad? O sea, obviamente ustedes, el tipo de comedia que hacen, conecta con un público que entiende desde cómo ustedes se transportan, el tipo de comida que ustedes comen, la ropa que uno viste, el día a día, para poder tener esa conexión con el público, y está obviamente conectado con cómo puede de repente, vamos a empezar a hacer comedia porque lo que estoy diciendo resuena a un nivel de público semejante. Entonces quisiera que me contara un poco los orígenes de eso. Quiero comenzar con vos, Wally. Yo te he visto hablar, por ejemplo, de lo que es trabajar en call centers. Sé que ahora incluso ya podés dedicarte 100% a hacer comedia, pero contame ese algo, porque eso no pasa de la noche a la mañana. Descubre el legado... ¿Otra vez? ¿Sí? Descubre el legado de 20 años de tradición, diseño y pasión por los detalles. Feria del Mueble 2025 te trae muebles únicos y diseños exclusivos, la calidad y dedicación de nuestros artesanos que se fusionan para crear piezas que llenan tus ambientes con encanto, elegancia y modernidad. Sumérgete en el mundo de los muebles del 14 al 23 de noviembre. Te esperamos en el Salón Municipal El Jocoteco, en el municipio de San Juan Zacatepeques, del departamento de Guatemala. Búscanos en redes sociales como Feria del Mueble. No, me costó después de hacer stand-up, llevo ya 10 años y hacer contenido y todo en redes como 3, 4, pero, o sea, no fue que lo haya planeado, pero creo que me salió bien ahí la vuelta, porque empecé a hacer contenido para llamar Mara a los shows, ese era el propósito, ¿no? Y probando un montón de cosas, lo de los call centers pegó, entonces me fui por esa línea. Y la ventaja es que como ya llevaba pues construyendo el arte del stand-up, cuando la gente empezó a llegar a ver a los shows por los TikToks, ya tenía yo una buena cantidad de material sólido que sí funcionaba. Entonces ya era como, no era tan decepcionante como pasa a veces con los creadores de contenido, que por eso la mayoría de creadores de contenido aquí en Guate no hacen shows realmente, porque es otra habilidad, otra skill que tenés que desarrollar igual. Pues no quiere decir que no tengan la habilidad para hacerlo, solo requiere tiempo como todo. Entonces no se van a animar a hacerlo porque la presión de decepcionar a la gente es muy grande. Entonces a veces no aguantan esa vara, pues. O sea, decís, no se va a poner aquel a hacer show, porque no va a aguantar el hecho de decir algo y que la gente se quede callada y no se ría, porque aguantar esa reacción del público, eso es lo que te genera el callo. Entonces, yo tuve la suerte que empecé con ese rollo, y ahorita pues ya hace como un año más o menos ya logré estabilizarme y todo el rollo, y tanto los shows como la creación de contenido y algunas marcas y todo que se me han acercado, pues ya me generó un ingreso que ya me permite decir, ok, vamos a dedicar completamente a esto. Igual es un salto de fe, vamos, porque no hay nada asegurado. Al final también depende mucho de qué tanto se muevan los shows y qué tanta gente llegue, porque aunque me estén pagando el show, un restaurante, ponerle me compra un show, pues si no llega gente, al final no me van a comprar otro, pues. Entonces, claro, sí, depende mucho de ese rollo. Entonces, me ha costado. Hasta ahorita, este es el tercer intento que hago, de hecho, en toda mi carrera, de estar dedicado solo a la comedia. El primero lo hice antes de pandemia. Ya había timing perfecto. Vamos, al final de 2019 me empezó a ir bastante bien, empecé a tener bastantes shows y todo. Hacemos un festival de comedia en el Liga, es como que hace un boom, empiezo yo a buquear ya shows para marzo, abril, mayo, ya llevaba mayo, junio del 2020, ya estaba agendado, ponerle, cuando pimba, cerraron todo, acabó el mundo. Y se acabaron todos los shows también, y pues tocó regresar al call center y así, y luego lo probé otra vez en el 2022, que hice una gira centroamericana, de hecho, 2021 fue, perdón. Y pues no iba a poder hacerlo con ningún tipo de horario laboral, tenía que soltarlo para poder hacer ese trip. Yo financié la gira, obviamente, yo solito pagué mis boletos y casi que con lo que iba juntando en cada país me iba moviendo al otro. Bueno, y ahorita, pues que ya hay, gracias a las redes sociales y a la bandita que me ve, y sobre todo a la comunidad call center, ya tengo una base, digamos, de fans que están ahí, me apoyan lo que hago, les gusta. Y que ya la mayoría se está dando cuenta que también hago shows de stand-up, porque esa es la cosa, ahora a veces no cree o no sabe que hago shows de stand-up, y cuando se enteran es como, qué cool,
Y pues van y les gusta, pero ya más gente se está enterando de que hago shows de stand-up, ¿no? Ya no es tanto solo el contenido, porque antes era como, de los TikToks de call center. Ahora ya cuando me ven de repente me preguntan, ¿vos cuándo hay show? Y así va. Entonces ya eso me ha ayudado también. Va, vos mencionaste la pandemia. Yo después de eso conozco más, digamos, la historia de Rob tangencialmente en el sentido de que te he visto con preocupaciones sociales, políticas. Yo me recuerdo, por ejemplo, humanistas seculares, me recuerdo, como decía, verte conectado con lo que estaba pasando en el país desde el 2015. Entonces también veo después nacer Guasa, ¿verdad? El colectivo Guasa, que para mí es recordar a esos colectivos artísticos, por ejemplo, el movimiento que se hizo alrededor del rock nacional en los 90s, antes, por ejemplo, el colectivo Vértebra o Saquertí, esos artistas en Guatemala que se unían en colectivos, que como que floculaban. Entonces, todos los que hacen Guasa de alguna forma tienen cierta claridad política. No es que hablen todos sus shows de política, al final lo que quieren hacer es comedia y divertir a las personas, pero no es, por ejemplo, el contenido de comedia que hace alguien como Amado, que le está yendo muy bien, el comediante guatemalteco, pero me parece más que es como el tipo de comedia más segura de hacer, que te van a comprar las grandes marcas, muy segura en ese sentido de no ofender y no pisar callos, que hacía, por ejemplo, un Adal Ramones o un Jordi Rosado en México. Sí. Ese es otro rollo. ¿Qué está pasando en Guatemala que te estás tirando a esto, Rob? Sé que vos trabajas en otra cosa. Te dedicas a una cosa completamente distinta que es bien interesante. Estás en el rollo de inteligencia artificial aplicada. Sí. Pero contanos este asunto, porque, o sea, obviamente vos sos de los más conocidos dentro del movimiento de la comedia guatemalteca, es una referencia. Pues ojalá. Si usted va a ir a ver un show de comedia, o simplemente va a ir a tomarse un trago en la noche, o sea lo que sea, pero va a haber un poquito de alcohol, recuérdese, Parismart es el hepatoprotector natural de Himalaya. Te lo tomas con el primer trago y no solo va a estar protegido tu hígado, sino la recuperación al día siguiente es mucho más fácil y mejor. Super 24 y las principales redes de supermercados, ahí puedes conseguir Parismart. Mira, sí, totalmente de acuerdo. O sea, primero, máximo respeto a Amado, saludos para aquel, máximo respeto con lo que está haciendo, porque sí, creo que está haciendo cosas muy interesantes. Puros diputados ustedes, como cuando habla uno del otro. No, sí. Con todo respeto digo su nombre. Lo que pasa es que yo sí siento genuina admiración porque lo que hace, podrá ser limpio y no meterse a política. Solo quiero hacer la diferencia de las líneas de comedia que a mí no me volvés a decir diputado. Así no nos tratamos. No, hombre. No, sí. Yo creo que Amado lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Sí, totalmente. O sea, que él no se mete en estos temas tal vez tan incendiarios que en Guatemala podría uno meterse. Y la razón por la que, a mí no me ha interesado tener apoyo de marcas directamente es precisamente por esa libertad. El problema es que no tener apoyo de marcas y no buscar eso significa o te dedicas a otra cosa o pues vivís con lo que haya, ¿va? Yo en mi caso sí me dedico, tengo mi trabajo de godín. Tengo mi trabajo de oficinista, como le dicen, ¿no? Bueno, trabajo desde mi casa, afortunadamente. Pero sí me dedico a temas de inteligencia artificial. Trabajo como project manager para una empresa que se dedica precisamente a eso. Bueno, tiene una división que se dedica precisamente a eso. Y hago eso desde hace como 5 años. Entonces sí me permite, o lo que más me gusta de eso es que me ha permitido no tener que depender del trabajo de oficina tal cual para poder viajar, porque solo pido permiso así de, hey, esta semana voy a trabajar desde Canadá, porque ahorita me voy en Canadá a un festival de comedia y me lo aprueban. Y la siguiente semana voy a trabajar desde México, porque voy a México a otro festival de comedia y me lo aprueban. Entonces, sí tengo ciertos límites, tampoco me puedo ir todo el tiempo, pues, pero sí puedo, mi labor de comediante o mis actividades de comediante suceden en la noche y mi trabajo normal es como no se ve interrumpido por eso en el día. Entonces, con que pida permiso, puedo trabajar desde prácticamente cualquier lugar. Entonces, es muy bonito y no necesito en este momento quedar bien con ninguna marca, ni nada por el estilo, ni sos cara de la empresa, entonces cara de nadie. Entonces decirle... la única cara que puedo hacer quedar mal es la mía. Y claramente lo estoy haciendo. Entonces, todo bien con eso. Pero sí, siento que son... En Guatemala es bien difícil
no hablar de lo que te pasa en la vida cotidiana y no terminar hablando de política. Es que sí. Es una Porque, mierda con este ¿cómo te montón. fue? Bien, vos 3 horas de tráfico, pero bien. Pero bien. Entonces, es que eso es de la municipalidad, vamos, ya, estás hablando de política. ¿Y vos cómo vas? No, ya vamos, es que esos pisados otra vez, ya. ¿Y cómo, qué tal te fue en el puerto? Vos 7 horas para llegar, vos, ya. Sí, O sea, es imposible. Me asaltaron. Ajá, me asaltaron. Iba viendo un video de qué bonitas noticias en Guatemala y me asaltan. Entonces, o sea, es imposible vivir en este país y no terminar hablando de lo mal que elegimos a la clase. Vos ya que lo balearon. Vos. Si vos ¿Y por qué se opuso? se opuso, vos no pagó el... Creo que le había puesto un negocio ahí. ¿O? Ajá. Vos Y que lo- emprendiste, sí, pero tuve que cerrar, fui a Tuve todos que porque me cerrar. llegaron a dejar un celular. Pero ¿por qué está pasando en Guatemala que existe algo, por ejemplo, como WhatsApp y de repente hay un movimiento, parece, en el cual ustedes colaboran, se unen? Fíjate que WhatsApp empezó en pandemia. Empezó con varias personas en Twitter, que yo me rehúso a decirle X, varias personas en Twitter, poniéndose de acuerdo así de mucha, nos gusta la comedia, juntémonos a hablar de comedia. Y ahí está el Canchiflín Hero, ahí está Daniela Acosta, ahí está Mónica, hay un montón de gente en WhatsApp, ¿no? Entonces nos empezamos a juntar y de escribir comedia. Yo ya venía yo llevo 8 años de hacer comedia y en ese momento tenía como 5 años de hacer, más o menos. No, digamos que 3 a 5 años de hacer comedia. No recuerdo bien. Y ahí fue como nos empezamos a juntar. Terminando pandemia, ya cuando la gente decía, sí, podemos ir a lugares públicos con la cara tapada. Dijimos, organicemos un show. Wally fue el primer show de comedia de WhatsApp. Horrible. Nos fue horrible. Estuvo bien culero, la verdad. Estuvo bien culero. Como 2 dieron risa. Sí, Y, no, sí. y ni uno de esos fue rojo. No le fue el culo. Sí, no, a mí fue mal. O sea, dio de risa, pero no de forma voluntaria. Sí, sí, bueno, sí es cierto, comedia sí es involuntaria cierto. también muy bonita. Y sí, estuvo muy, muy, muy interesante. Y nos rendimos, pues. Y es lo que decía Wally, pues que esta presión que tienen los creadores de contenido, que ya tienen mucha gente, no es lo mismo que te miren fracasar 10 personas a que lleguen tus 200 fans y te miren fracasar, pues. Cagarla. Ajá. No, o que hagas o que tuitees algo, o Ajá. pongas un tweet que no tuvo la cantidad de likes o de Y vos decís, reposts. con esto me cancelan un like. Y vos decís, puta, la cagué porque aquí fracasé, este tweet no tuvo el alcance que yo esperaba, y entonces, pero es algo bien interno, porque al final, como lo estás viendo acá, no es tan fuerte el shock que pararse frente a cabal 20 personas y Tirar el contar un remate. chiste, ajá. Y entonces yo le dije, show, hombre. Cric, cric. Y silencio, eso es horrible, mano. Y a todos nos ha pasado, a todos los que hemos hecho esto Todos. por un buen tiempo, nos ha pasado que tiras un chiste que según vos es un chistazo y no pega. Y Pero tenés que también creo que es bancártela. parte de la cultura que hay que crear en Guatemala porque estamos acostumbrados a ver los especiales de comedia que ya te salen en el cable. Yo me recuerdo, empezamos a verlos en el HBO. Claro. Esos stand-ups de Chris Rock, de, no sé, Dave Eddie Chappelle, Murphy, The Rock. exacto, pero eran aquellos stand-ups bien estructurados, bien Claro. pulidos, pero cuando miras cómo ellos hacen comedia, era prueba y error, prueba y error, prueba y error. Se iban a lugares pequeños, en clubes pequeños, en ciudades pequeñas de Estados Unidos o en grandes ciudades, en clubes pequeños, a testar su material y después ya lo que mirabas era lo que ellos sabían que era el material que iba a romperlo y que iba a traer abajo la casa. Entonces también es como que pensamos y comparamos lo que ustedes hacen y lo que miramos en los shows en un barcito, Sí, no. en zona 1, comparado con lo que ya es un material completamente testado de los grandes maestros. Sí, no. Sí. No, y nada que ver. Sí, Neymar que siempre te compara con los gringos, vos así de, es que no, aquí no hay stand-up, aquí ustedes lo que hacen eso no es stand-up, pero Chappelle, Chris Rock, esa mara es caga de risa, o sí, un cerote que ya 40 años haciendo stand-up, Sí, pendejo, o sea, ¿cómo me estás pero además comparando que- con pero Pero además además que lo- hace de lunes a viernes, de 8 a la hora que querrás, a Correcto. escribir, pues. Y no solo él escribe, tiene Y no un solo- equipo. claro. Y además te hacen ese prueba y error que lo que miras es el material Correcto, pulido. ajá, no, y que entonces ya cuando van aquí vas a un show, te toca ver fracasar gente, porque pues hay gente que está No, empezando y en y aquellos todo. entonces no había open. O sea, No que había si ni vos open, tenés... porque ahora por lo menos hay open mics donde vos puedes ir a probar material. En aquellos tiempos... mijo. Sí, cuando empezamos. Cuando todo esto era monte. Cuando empezábamos tenías material nuevo y vos tenías que meterlo en medio de tu rutina, porque era la parte más segura. Decís, en medio por lo menos empiezo bien y termino bien. En medio de tu rutina para ver si funcionaba.
Y a veces ninguno de tus 5 chistes nuevos funcionaba, mano, y era horrible. Y estabas en show pagado. Por lo menos el Open es gratis. Entonces vos llegás y decís, no me reí, pero no pagué. E incluso también pasaba de que el chiste nuevo pegaba más del que tu tenías final. para cerrar. Y decías, la puta la cae. Porque lo que voy a hacer para cerrar no está tan fuerte y no va a pegar como pegó esto, pero no hay manera de saber que se iba a pegar así de fuerte. Claro. Mejor me despido ahorita. Y entonces, no, ojalá que uno tuviera, ahora ya tenés esa habilidad de poder medir, bueno, al menos creo que nosotros por el callo y todo, pero en ese entonces que vas 3 años, decías, puta, me faltan todavía, tengo que hacer 3 minutos más, 5 minutos más, y no tengo más material. Claro. O sea, no es como Y que te ahorita me bajabas puedo antes y sacar el productor así. con la trompa hasta acá, entonces tienes que cumplir tu tiempo y cumplir el tiempo con los chistes que tenías, porque no ibas a sacarte chistes nuevos de la nada. Entonces mejor cerrabas con lo que ya ibas a cerrar y pues pegaba más o menos, no tanto como el nuevo, pero pues te tocaba porque no había para dónde ahora agarrar. creo que ya tenés el callo de decir, me falta 1 minuto, pero tiré algo que sé que no voy a superar. Buenas noches. Si te bajas. Ya. Ujú. Igual la habilidad de cambiar de dirección, ponerle cuando agarras algún tema que la Mara se va a sentir incómoda y aguantar eso de jetas, de silencio, bla, bla, bla. Poder decir, ok, esto como que no está pagando también, vámonos por ese otro lado, ¿verdad? Que no les gustó ese chiste, ¿verdad? Del alcalde, hablemos de otra Claro, cosa. déjenme cambiar el tema a algo más light. Zoofilia. Claro que sí. Ajá, cabal, algo así. Entonces ya puedes como navegar un poquito más el material, pero ya tenés también más material. Pues ya ahorita creo que ambos tenemos una buena cantidad de material escrito que te permite pues ir escogiendo y todo. Y al final, lo que mencionabas sí es cierto, creo que al final todo se vuelve político. Yo peleé mucho contra eso en algún momento. Decía, no, mucha puta, o sea, no hagan chistes políticos, no se metan en ese rollo. ¿Vos eras de los que Yo era así y en algún momento me di cuenta de que al final de todos modos cualquier cosa que hagas es una postura política, pues. O sea, no importa qué hagas, incluso pues, normalmente hablando de Amado, pues está siendo antipolítico, es una postura También es una política, postura, ¿vamos? claro. Entonces obviamente el evitar hablar no quiere decir que el tema vaya a desaparecer, pues. ¿Por qué tu primera intuición era evitar el tema político? Pues más que todo era porque yo sentía, y tal vez ahí, saludos a los de WhatsApp, como si vos vas de hablar. De alguien hay que saludar. Saludos a mis compañeros. Los vi y lo que yo pensé que iba a ser un show político, justo eso fue, o sea, fue una cagada, o sea, estuvo muy malo. horrible. Y entonces yo dije, fue como, ven, ¿se dan cuenta? ¿Por qué no hay que Esto hacer no esto? es Twitter, mucha. Esto no es Twitter, mucha, y no es así. Y entonces yo siempre le he dado más valor al show como tal y al entretenimiento como tal. Entonces, lo que sucede, siento yo, es que hay mucho comediante que de repente se sube a querer dar un discurso y a sobreponer su opinión sobre el entretenimiento. Entonces, ese era el problema que yo tenía. O sea, yo sentía nada más que cuando la gente se metía a hablar mucho de política, sobreponían su opinión sobre el entretenimiento del show y el boleto que vos estás pagando. Entonces, está bien que yo te quiera hablar del tráfico, de los problemas que hay en la alcaldía. Porque eso sí conecta con la mayoría. Porque sí conecta, pero... La elección de Cortesco es muy difícil. Ajá, Si le vale madre. ponele, pero es mi trabajo, entonces como comediante informarme, empaparme del tema y ver cómo te lo pongo y lo condenso de una manera entretenida, porque al final vos estás pagando un boleto para entretenerte y que se te olviden No todas que esas te mierdas. puteen, pues. No que te puteen, porque si vos vas a ir a sentarte 1 hora y vas a oír a 10 minutos a un cerote solo quejarse del tráfico sin nada de risa, entonces, ¿qué putas estoy pagando? Con mi papá. Ajá. A que vine, ¿verdad? No, me abandonó, pero... Entonces, esa era, y yo sentía también que, creo que culturalmente los guatemaltecos y los centroamericanos, creo también en general, somos muy política, como que no nos gusta mucho hablar de eso, y por eso también existe un montón de desinformación, no entendemos bien cómo funcionan a veces las cosas aquí, por lo mismo, porque pues esa es como la cultura que se han ido creando de no, qué hueva hablar de eso. Puta, ¿cuántos votos son? Pues, ¿cómo así? ¿Qué votan? La puta, ¿qué es el Poder Ejecutivo? O sea, ¿me entendés? Todo eso a la gente no le gusta. Entonces, cuando empezás a hablar de esas cosas en un show de comedia que supuestamente me viene a entretener, ya la verdad tengo, la puta. Y nunca sabes quién está en el público. Entonces, siempre ha pasado que, no, es que ese cerote es mi tío, no, que es mi primo. Entonces, la puta, entonces, arriesgarte a eso tiene que ser muy chistoso, lo que sea que vas a decir respecto a eso para que funcione. Entonces, el problema es que los comediantes a veces no se dan la tarea, no hacen su chance de hacer más chistoso que puteada o que regaño el tema, ¿no? Entonces, yo tenía mucho ese de nombre, porque era más fácil hacer reír con esos dos temas. Entonces, sí se puede hacer al final chistes de política y todo lo que tocas es político, porque si ya lo escarbas un poquito, ahí está.
pero en el stand-up siento yo que tienes que, obviamente, priorizar la risa y el entretenimiento. Y además siento que también el momento que sale WhatsApp era justo el pulso a nivel mundo con el tema del péndulo woke que estaba pasándose y era bien fregado, ¿verdad? A mí me tocó en ese momento también, digamos, cuando a mí me tocó, nos tocó ver, ¿verdad? A todos, y estábamos hablando con Rob fuera de cámaras, no sé si le resonará a algunos en la audiencia, pero es famoso el caso de una comediante australiana que la crítica la amó. Gatsby. Ah, sí. Hannah Gadsby. No da creo que risa. se llama. Hannah Gadsby, ajá. ¿A vos te da risa? Creo que vi el primer especial que sacó, creo que sí me dio risa. Por el que la lavaron, que Por el que la lavaron, ajá. ese Ese- lo grabó en el Sydney Stereo, no sé qué, No o sea, sé. va en un auditorio así. El segundo es verguísima. el que parece charlatán. Ese, ajá. Ese fue el por el que todo el mundo la crítica. Ay, qué bonito. Y que no da risa. No da risa. Ese no da risa. Pero Pero sí, es- sí Pero tiene. es justo lo que decías, de gente woke anteponiendo su discurso político sobre el entretenimiento. Pero está de bien, la digamos, comedia. si hay Y mercado y hay disfrazarlo gente como que le da show. risa, Disfrazarlo como cada show. quien, pero lo que uno miraba en algún momento, y eso es difícil decir, está pasando, es solo una sensación, había gente que decía que le daba risa por compromiso para no quedar funado, Sí, pues. y Me da había risa, crítica no soy machista. que la alababa, sí. Y parece que, digamos, en este momento... Estamos en un momento cuando eso se está pulseando mucho y de hecho se está yendo el péndulo al otro Mira, lado completamente. Yo ¿no? siento que y ahora los- todo la- se vale. La gente woke se puso tan insoportable, perdón a mis amigos woke, se puso tan insoportable que pusieron de moda el fascismo otra vez, pues. O sea, nos ya obligaron a mucha gente a volverse fascista por desesperación. No sé qué pasó. No sé en qué momento dijimos, ¿saben qué? Sí tenía razón aquel artista austríaco con bigote. ¿Qué? El chicharito se volvió un Mano. símbolo de la resistencia Mano, machirulesca. ándate a la verga, el chicharito. Chicharito, sí, cierto, con Sí. sus entonces, ¿no? Sí. Sí, yo creo que al final ahorita algo así se fue el péndulo para el otro lado y ya la mala, pero creo que de todos modos siempre ha estado ahí, siempre incluso cuando estábamos en lo más woke, ¿te acuerdas? Habían chistes así, bien claro. pelados, pasados al otro, solo Claro. que en ese entonces era como, ay, va, o sea, la mara como que fruncía más el culito, pero ahorita ya como que... Pero ahora también están los edgelords, vamos, que esto es... No, hay cosas ¿Qué que son no los dan risa. edgelords? Los edgelords son esta mara que hace comedia, pero solo se quieren pasar de verga, pues. O sea, solo dicen Ah, comentarios ya. hirientes. Ujú. Solo es saber Culeros. qué tan culero puedo ser. Y A lo ver, puedes brinque, ver. Cook, brinque, a ver. Sí. Ajá. Y lo puedes ver cuando la mara, en vez de reaccionar con una risa, reacciona con un Eso es... O, Ajá. Ahí te estás pasando de lanza. Ujú. Y nuevamente es lo que te digo, o sea, al final, para mí, hacer buena comedia es entretener y Claro. que la gente se ría, pues, la mayoría de tu set. Porque si la mayoría de veces, en vez de risa, sacaste, eso No es comedia, pues. no es un show, ajá. Entonces, eso es Suena lo que, como orgía, lo pero que- no. ajá, lo que yo tenía o tuve en su momento en contra de hablar de política, hasta que, pues, ajá, me di cuenta que todo es político. Y yo, por ejemplo, hacer chistes sobre mi hija y su colegio, pues es de alguna manera igual burlarme del sistema educacional. ¿Me entiendes? O sea, todo al final tiene tinte político, pues, porque esto pasa y te relacionas porque así se vive y la gente lo entiende porque fuiste a estudiar y sabes cómo Pero es la hacer, mierda. pero hacer comedia es vivir de alguna forma en el filo de la navaja. O sea, creo que ustedes al final de cuentas, si no se arriesgan y alguna vez van a meter la pata, no va a dar risa. O sea, Para mí, un caso muy claro de un comediante que es histórico en Guatemala, polémico, algunos lo detestan, pero que todos lo escuchamos en algún momento, es Velorio. O sea, yo digo medio en serio, medio en broma, que Velorio también, además de ser una referencia a la comedia nacional, es uno de los más grandes sociólogos que ha parido esta patria. Uno escuchaba los cassettes de Velorio, que además eran cassettes grabados. Era bien interesante porque ya era muchas veces no grabados en Guatemala, sino los grababan en Estados Unidos. Sí, fue a Estados Unidos a hacer En la especial, comunidad ¿no? migrante. Y Velorio, ahí no había el tema de voy a ofender, la codirra que va a decir. Nada, man. Y se pasaba muchas veces. Obviamente, si uno lo lee, y si uno lo escucha ahora, con muchas más herramientas para entender la realidad, si en ese momento algunas cosas te ofendían de lo que decía Velorio y no te daban risa, ahora menos, pero es un producto de su tiempo. Y otras cosas siguen siendo muy válidas de lo que decía Velorio y me siguen dando risa.
y sigue haciendo una denuncia de cómo esta sociedad realmente está patas arriba y es una sociedad de exclusión. Estábamos hablando, por ejemplo, con Rob, del famoso chiste de velorio, de lo que te habla de los expac, hablando acerca de si le creen en la guerrilla o el ejército. No lo voy a contar aquí, imagino que la mayoría se lo saben, pero al final de cuentas terminan que creen en el ejército. Porque el ejército lo prometió verga y verga le dio. Y eso sigue siendo serio. Cumplieron. Y todavía tenemos a gente aquí, algunos expac, que por cierto, algunos mira uno la edad y ya no es. Eso no. No puede ser expac, o sea. Ajá. A menos que fueras en los huevos de tu papá ahí. Sí. No. Y les prometieron pisto, y les prometieron pisto, y y siguen cobrando el pisto. siguen cobrando pisto. Y tiene razón Velorio con eso, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso, pero a lo que voy es. Eran tiempos en los cuales no te cancelaban, pero se arriesgaba a ofender. Lo que pasa es que en esos tiempos vos tenías que Y tenías o que seguir comprar tu arriesgando a ticket ofender. para ir a ver a Velorio o comprar tu cassette para escuchar a Velorio. Y si te ofendías, por mula, porque ¿para qué lo compraste? Y no había redes sociales donde Hoy podías en día funar a vos Velorio. podés estar viendo TikTok, te aparece Wally hablando sobre el colegio de su hija y si querés te ofendes, pero ya puedes decir, ay Wally, no me dio risa. Ni modo, pues. O sea, ahorita hay demasiado acceso y todas las personas tienen acceso a una opinión. Lo bueno es que nosotros podemos silenciar los comentarios. Eso sí. Pero sí, o sea, no tienen que comprar el cassette, no tienen que comprar la entrada, solo tienen que salirle en su feed y ya opinan. No, pero mi punto es que si ustedes no siguen caminando en ese filo de la navaja, no van a tener éxito tampoco. O sea, se van a tener la seguridad de que nunca van a ofender a nadie, pero tampoco van a dar risa jamás, ¿no? No sé, yo sí siento que hay gente que es buena sin ofender, pero yo, en lo personal, no soy tan bueno. O sea, yo sí necesito ponerme en una postura ¿Has y ofendido? Arriesgarme, seguramente, pero nunca lo ¿Y hago con esa intención. ¿Cómo lo has gestionado? O sea, Nunca seguramente lo- parece que no te has dado cuenta. Es que, nunca lo hago con la intención de ofender. Pero estoy seguro que a más de alguien he ofendido. Porque algunos de los temas que toco sí son posturas, pues, fuertes. Entonces, como no lo haces con esa intención, a mí me lo dijo... No, hace un tiempo yo tuve un show donde hago toda una rutina de cómo los hombres estamos justificándonos todo el tiempo nuestra sexualidad, ¿va? De que todo el tiempo diciendo, pero no soy gay, pero no soy gay, pero no soy gay. Y justo hablaba con el bartender, que el bartender era gay, y me dice, me gustó porque se nota. Me dice, métete. A ver, vení aquí bajo la barra. Me dice, me gustó porque se nota que no es tu intención ofender cuando usas, como por ejemplo, palabras que se usan peyorativamente, como, a ver, pues, va. Entonces, o sea, siento que si alguien entiende que esa no es la intención y lo que estás mostrando no es un ataque hacia la comunidad, sino lo absurdo que nos vemos los hombres justificando nuestra sexualidad todo el tiempo, es más fácil. Pero después hay gente que al rato y no lo entiende de esa forma y se van a ofender por la palabra que decidiste usar o por el concepto que decidiste tratar o porque simplemente en su cabeza con eso no se juega. Por ejemplo, el tema de Dios, vamos. El tema, porque en Costa Rica, justo hablábamos hace un par de días, que nos parece muy interesante porque Costa Rica tiene fama de ser bien progresista. Bien woke. Bien woke, ajá. Es la woke centroamericana. Sí, pero acá nosotros podemos hacer chistes de la religión, de los evangélicos, de los católicos, y aquí la mara aguanta vara. Sí. En Costa Rica no. En Costa Rica no. Pero hacerles chistes de nicaragüenses, Felices. les encanta. O sea, xenofobia. Eso sí, apruebo. Sí, sí. Jesús aprueba este mensaje. Revísense, ticos. Revísense, ticos. Sí. Revísense, ticos. Sí, porque, o sea, literal, o sea, a mí me pasó, por eso hablábamos de eso, porque yo cuando hice la gira centroamericana y me tocó hacer mi show en Costa Rica, y yo tenía en ese entonces una parte de mi rutina de chistes de religión, de Jesús, que eran como 10 minutos, ponele. Esos 10 minutos... Mamé, o sea, así, cero risas, una que otra así, así, a lo mucho, pero llevaba ya, o sea, empecé bien, llevaba 15 minutos así de reventarla, la mano cagándose la risa, entré al gag de Jesús y todo, y ahí los perdí. En Costa Rica. En Costa ¿en Rica, serio? ahí los perdí, o sea, ahí los perdí, y yo, puta, ahí como te digo, pues en ese entonces dije, bueno, ¿para dónde jalo? Bueno, y entonces ya me empecé como a medio quejar, no a quejar pues, pero a hacer chistes sobre Costa Rica y lo de la pura vida, y entonces luego ahí como empezaron a reírse otra vez, y entonces ya tiré a Nicaragua, y cuando empecé a hablar de Nicaragua, ahí sí, mira, cagados de risa, y me acuerdo que o sea, yo trato de ser muy honesto en mi comedia, y entonces me acuerdo que sí, hasta me emputé, y sí les dije, Jesús no, pero los nicaragüenses sí que coman, así va, y la maraja, y se rieron, y yo...
Es en serio, estoy enojado, pero maldita sea, me tengo que aguantar. Y entonces seguí y terminé el show y terminé bien. Y me bajé y todos, oh, es que buenos chistes, qué buen show. Lo de los nicaragüenses, jamás, qué risa. Y yo así como, y el de Jesús, ¿qué? Oh, no, está Qué risa la fuerte. xenofobia. Ese está muy fuerte. Qué duro. Y ni siquiera es como tan... Ya es fuerte, tampoco, no era tan ajá, fuerte. no era tan fuerte el de ni tampoco lo de Jesús, pues, ¿me entendés? O sea, al final... Pero qué duro el tema, ¿verdad? Porque, o sea, estamos en una etapa donde del siglo XXI donde el tema de la migración está tronando por todos lados y parece de veras donde es una guerra donde obviamente nos están haciendo los chistes los países grandes, ricos y cerrando el chorro de los inmigrantes, pero también entre nosotros, los países de Centroamérica. Obviamente Sí. Costa Rica tiene unos indicadores de vida mucho más, mucho mejores que los que tenemos Claro, en esto, pero... Nicaragua tiene una dictadura, pues. Sí, pero entre nosotros también es bien duro ese tema y como... Sí. Sí, acá haces chistes. Me acuerdo muy No hay una bien. a lo que voy es que no hay una identidad, digamos, centroamericana, sino eso se No. está diluyendo a un punto bien jodido. Hizo un chiste acá una... A ver, no lo hizo acá. Hay una comediante venezolana que se llama Poli Díaz. Máximo respeto, te quiero mucho, Poli. Te amo, Poli. Ella hizo un chiste de que cuando iban a ir a Guatemala le pidieron visa. Y el chiste que hizo... Lo vi. ¿Lo viste? Sí, y también vi unos TikToks de un nacionalismo guatemalteco bien... Horrible. Bien divertido. Horrible porque fue bien raro porque lo que ella hizo fue jugarle a la ironía. Sí, que hasta Guatemala nos Entonces pide- le dijo, ¿qué te pasa Guatemala? ¿Quién te crees Sí, que eres? sí, ¿Qué sí, tienes? Ah, ¿agua potable? Agua potable. Gran cosa. O sea, le empezó Sí. a jugar a la ironía de decir, ustedes Hasta tienen agua Guatemala potable, tiene esas agua cosas potable, que ya no nosotros no. tenemos. Sí, sí, sí. O sea, ella estaba dejando en alto a Guatemala diciendo, ¿a qué te crees? ¿No? Pero La gente escuchó- pero la gente como que no entendió la ironía y me encanta cuando no la entienden porque es tan sabroso cuando uno hace un tweet irónico y no te entienden y vos decís, dale, seguí peleando. Y siento que Danilo Lara es un genio para eso, por ejemplo. Máximo respeto y para el- acompañadísimo. puros diputados, me encanta eso. Y acompañadísimo de gente mandándole mensajes, que aquí tengo de hecho algunas fotos que Poli me mandó porque ya no pudimos traerla a Guatemala por ese chiste. Gente mandándole mensajes amenazándola de muerte por Madre un chiste. Gente mandándole fotos con fusiles. Madre mía. Me Gente río, mandándole pero fotos es... con pistolas y fusiles. Aquí te vamos a matar. A la Te grande. Mano, Ah, sí. es Sí, un ya chiste. Sí. O sea, cálmate un chingo, pues. Pero, ajá, Sí, pasó. entonces sí pasa pero está bien. Porque, Pues no está gente- tan bien, ¿verdad? No, no está tan bien. No está. No está nada bien. Pero también en el IGCAM no chinguen, pues. También pidan pruebas psicométricas, ustedes también. Pero sí, y creo que lo que sí es cierto, pues al final también nosotros a veces se burla uno de que, pues, pero no somos Venezuela. Así como que esa es la banderita que agarrado, así de, no, pues somos Venezuela. Y lo hemos visto incluso en Opens, así de Mara que llega a hacer chistes de Venezuela, pero allá así solo tirando caca. Entonces es como... Yo lo vi mucho porque viví con una venezolana en algún momento de mi vida y justo lo que le pegaba a veces era que siempre eran los mismos chistes. Y lo entiendo como gordo, ¿sabes? Ajá. Porque siempre son los mismos chistes Para los Ay, a gordos. ver si aguanta la tarima. Ajá, Brother, nunca sí. había escuchado ese chiste. Ajá, correcto. Así, entonces igual. Entonces sí siento que es como O sea, cansado. ¿no te molestan los chistes de gordos? No, Todavía no los me hayas molesta oído. la poca originalidad. La falta de Me gustan creatividad. los chistes de gordos que no he escuchado. Me encantan los chistes de gordos que son originales. Sí. Sí. Pero si me dices, a ver si aguanta la tarima. Sí, pues. Igual. Hablando de chistes poco originales, vi que vas a testar nuevo material o estás agarrándolo alrededor del tema de masculinidad y eso me interesó. De hecho, eso detonó el que sí, te cambiara mensajes con vos para tenerlos aquí a ustedes dos sentados el día de hoy. Porque en Tangente hemos explorado el tema de masculinidad, de tener conversaciones precisamente sobre qué significa ser hombre y ser hombre en este país. Y me pareció muy interesante. Sentí que era tu forma de canalizar conversaciones con vos mismo y procesos a través de tu vena creativa. Entonces, quería explorarlo un poco y tener la conversación con vos y con Wally. ¿De qué te llevó? Y creo que también es un buen pretexto para que la gente conozca que vas a tener ese show o esos shows. Sí. ¿Qué te ha llevado
a hacer un show alrededor del tema de masculinidad. Te vi un póster ahí con la boca pintada. Ah, Contanos, una ¿no? joya. Que es un gran... Morra. Me maquillé porque eran morro. No, para el show se llama... Excusa quería. Excusa quería. Sí. El show se llama Macho o Menos. Y es precisamente eso, es explorar un poquito sobre qué pedo ser hombre, ¿no? Porque sí, mi primer show unipersonal se llamaba Poliodioso, porque el 80% de las cosas que hablaba en ese show eran cosas que odiaba, cosas que me enojaban. Y después en terapia, bueno, terapia, amigos, después en terapia me di cuenta que muchas de las cosas que me enojan, en realidad no era enojo. Pero sí, se volvía enojo porque eso era o sea, porque en realidad eran cosas que me daban miedo. Pero ni modo que tenés miedo, que hueco. Entonces, porque como hombre no puedes tener miedo a vos. Entonces, en realidad o sea, te da miedo, pero como no puedes expresar miedo, entonces es enojo. Hay cosas que me ponen triste, pero ni modo que vas a ponerte triste todo, ¿no? Tampoco No puedes estás estar triste, hueco sos. Ajá, es de maricones. Ajá. Entonces, se volvía enojo. Entonces me di cuenta, despenicando las emociones, que al final la comedia te exige que estés en contacto con lo que sentís. O siempre que vas a hablar de un tema, tenés que tener claro qué sentís sobre el tema, porque la comedia no puede ser emocionalmente neutra. Entonces, al explorar eso, me di cuenta que todo lo que yo creí que era enojo, en realidad eran todo un abanico de emociones, ¿no? Era miedo, era tristeza, era asco, cosas que no podés expresar socialmente porque qué huecada que un hombre siente esas cosas. Entonces sí creo que se pone más interesante el explorar más emociones y explorar precisamente por qué los hombres se supone que no tenemos que expresar esas cosas, ¿no? Lo que decís, como hombre solo puedes estar o feliz o emputado. Claro. No puedes, ninguna otra emoción es válida para vos como hombre en la sociedad. Porque solo eso es normal, porque tu papá lo veías alegre, chupando, feliz, o emputado porque ya se gastó el dinero chupando. Ajá, entonces, Y si no, sos menos hombre. Y si no, entonces sos menos hombre. No puedes expresar ternura. Ajá. Hay un chuchito lindo y... ¡Qué huecada esto! Ajá. Ay, no puedes expresar ternura. Ajá, y ¿Querés un amigo? Tienes que pegar. Tienes que agarrarle Y en por los la huevos. Claro. Sí, Claro. no normal, sino que sí del chile. Es bien raro a vos cuando lo analizas desde fuera y de forma como queriendo ser objetivo. Es súper raro la forma en la que los hombres... Y ahí en el libro este de A Will to Change de En Bell- Éxodo. En Génesis, Tesalonicenses. en el libro este de... Creo que se llama Bell... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo la autora, pero se llama Will to Change, como la voluntad de cambiar sobre masculinidades. Y dice que el primer acto de violencia que se nos requiere a los hombres en el machismo no es contra las mujeres, sino es contra nosotros mismos y nuestras emociones. Y esta idea de que tenemos que ser lobos solitarios y no sentir nada. Entonces es absurdo a vos que no podés ser un robot. Y que es lo que nos mantiene muriéndonos antes, muriéndonos de ataques cardíacos. Y, Por eso la Mara se tatúa lobos. Viendo así al horizonte. Viendo hacia el horizonte, porque soy un hombre sigma. Y luego su imagen de un lobo como humanoide pensando... Es un alfa. El tema de los alfas. Y todo. Ese red pill, vamos, la machosfera, que ha tenido tanto auge ahora. Pero también, digamos, de alguna forma es la poca comprensión que se tiene, tal vez con buenas intenciones, de qué ser hombre y que venía, lo que estamos hablando, ese péndulo que se había movido del otro lado y que también te invitaba a esas palabras, ¿verdad? De construirte. Ya me construí. ¿Qué No, eso es desparramate. O sea, me refiero también a que había en alguna forma un abordaje hacia lo que era ser masculino que se entendió como un ataque. Sí, total. Y que también de alguna forma fue aprovechado y de hecho muy inteligentemente por algunas personas, ya sea para avanzar sus agendas o simplemente Mara que quería hacer plata, ¿verdad? O sea, vemos algunos de estos influencers
que lo que querían era hacer dinero y encontraron que con cierto discurso podían tener una serie de seguidores. Y los veo a unas personas así hipermasculinas, calvos, musculosos, con el lenguaje súper agresivo, y sus seguidores son aquellos nerds con anteojos que no ligan nada, inseguros y todo, pero pues se vuelve aspiracional para ellos, supongo. Entonces eso también creo que es clave a la hora de que la mara te sigue, tienes que ser un poco aspiracional, siento yo, para seguir a alguien. Creo que tiene que haber como cierto rollo de quisiera ser así, un poquito. Claro, yo nunca he visto un tipo masculino que siga a estos influencers de masculinidad. Sí. No. Cobra Tate. Así. Ajá, no, al Cobra Tate. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer personalmente al Temach. Y Temach o menos. El Temach o menos. Y te puedo decir que el tipo, por lo menos en la conversación que tuvimos, las 2 noches que tuve chance de hablar con él, es un tipo muy racional, ¿vos? Es un tipo con el que puedes hablar así. Y es raro porque entonces lo que notas en sus redes es que es un personaje. Es un personaje exagerado. Tal vez es un personaje de él, pero es un personaje exagerado que obviamente está... No sé si él cree o no en el 100% de las cosas que dice, pero hay una exageración en lo que vos conoces en persona y lo que está en el personaje que te presenta en redes. Entonces es raro. Es raro porque, nunca pensé hablar bien del Temach antes de conocerlo. Y ahora te digo, es un tipo normal, es un tipo racional. Pero, obviamente, su personaje es lo que hace que nos dé miedo cosas como Adolescencia, ¿vos? La serie esta de Netflix. Sí, buenísima. Que claro, estoy tirándolo a un extremo por completo, pero al rato y sí hay que cuidar a los chavitos, pues. Hay que cuidar a los niños de 12, 13 años que toda su vida han escuchado a feministas en línea decir los hombres son basura, los hombres son basura, y que con alguna razón también lo dicen enojadas, pues, porque sí tienen puntos para decirlo. Pero si todo el tiempo está un niño de 12, 13 años escuchando que los hombres son basura, los hombres son basura, es mucho más fácil que un Andrew Tate venga, se lo jale y lo empiece a cobrar. Entonces, es complejo. Es bien complejo. ¿Qué se va a esperar, digamos, de tu show en ese sentido? Digamos, es un tránsito personal de dónde Cobrarlas. venís. No. Se espera que haya venta de entradas. No, eso. Eso es lo que más esperamos. Que se mueva. En ese punto, mira, yo no me atrevería a decir qué podrías esperar porque yo lo estoy escribiendo. ¿Cuándo es el show? A ver. El show es el 18 de octubre en el Salón Cobra en Zona 10. 8 de la noche. Cobra Tate. Cobra Tate, no. Sí, qué raro, que justo el Salón Cobra. No puedo decirte qué vas a jalar vos de ese show porque al rato tu experiencia es otra. Yo sí creo que las mujeres sí podrán decir, qué loco que a los hombres les pasa eso, porque sí siento que he tenido conversaciones con mujeres que se sorprenden de que los hombres de verdad no nos hablamos. O sea, entre cuates es bien, no tenemos grupos de apoyos entre amigos, pues. Estoy triste. No nos hablamos de eso. Es raro, pues. Yo ahora lo hablo con Wally. Sí, y puedo decirte, Wally es parte de mi grupo de apoyo. Pero siento que tuvo que pasar ciertas cosas para que eso se diera. Y creo que no todas las amistades tienen eso. Y creo que muy pocos hombres tienen grupos de apoyos en sus amigos. Lamentablemente. Sí. Por eso, entonces vas a explorar, digamos, lo que ha sido para vos, de dónde venís y en qué estás y tus reflexiones al respecto alrededor de... Y cómo es de gracioso venir y que yo no le puedo decir a Wally, vos anoche no se me paró, porque hace que me va a chingar, o sea, su reacción va a ser esa, ¿qué dice mi brocadule, No, yo le digo, pero intentaste. Vamos a ver ahorita, Algo te va a tener preocupado. Y es súper raro porque es o chingarse de que sos homosexual. Y es rarísimo con el tema entre hombres porque chingas a todos de hueco, menos a tus amigos gays. A tus amigos gays los respetás, ¿me entendés? Por lo menos yo respeto a mis amigos gays, pero a todos mis demás amigos que sé que no son gays, hueco pisado. Es cierto. Sí. O huequeas con ellos. Sí. Menos con tus amigos gays. Sí. Menos con tus amigos gays, sí, porque pero bueno, como dijo aquel, o sea, hay que también hacerlo con ellos porque es el filo. Claro. Sí. Hay que ir al límite. Hay que ir al límite. Porque donde las dan las toman.
entonces ahí tienes que andar también. Pero sí. Bueno, caballeros, gracias por haber pasado el día de hoy aquí por Tangente. Bueno, onda. No va a ser la última vez que pasen por acá, pero les agradezco mucho. Creo que hay que abordar también estos temas y saber además que está esta escena y seguirle la pista en Guatemala. Muchas gracias por la invitación. Y ver la evolución de la misma. Hacía ratos que quería hablar con comediantes. Luis ya había hecho un programa aquí con comediantes. Creo que también colegas de ustedes de WhatsApp, pero ya tenía cierto tiempo, así que... O sea, comediante estas- no vinieron. Mentira. No, yo Saludos sí a estoy en WhatsApp. ese. No, y a la próxima también quisiera jalar a algunas de las colegas de ustedes, mujeres. Sí, hay que traerlas para que no digan que somos machirulos. Que no digan que somos machistas. Pero será hasta la próxima vez. Así que gracias, Rob. Gracias, Wally. No, hombre, vos, Síganos onda. en redes sociales, por favor. Por favor. Las vamos a Wally poner en Ordóñez. las redes de ustedes y también Gracias. Todas las para redes, que su Wally público Ordóñez. puedan ver el programa de hoy. Así que hasta la próxima. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por la sintonía de Tangente. Seguimos y hasta la próxima.